Bienvenidos amigos a este espejo constitucional, el 28º capítulo de nuestro programa, donde, bueno, comparábamos la Constitución vigente con la propuesta de la Convención Constitucional, pero hoy día, por supuesto, que nos dedicamos especialmente a revisar el capítulo 15 de nuestra Constitución respecto de las reformas. Y bueno, antes que partir con el tema, les recuerdo dar like a este video. Sí, también nos puedes apoyar a través de Patreon y Flow en nuestra página web piensaliberal.cl, por supuesto. Y te recuerdo nuestro concurso, que por acá encuentro nuestro concurso, aquí está. Ahí está, suscríbete y gana cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. Sí, 10.000 suscriptores, que es nuestra nueva meta. Vamos a sortear esa completa biblioteca liberal que no puede faltar en tu hogar. Bueno, y hoy día vamos a revisar las posibilidades reales que se nos vienen en este interminable y agobiante proceso constitucional en que la clase política nos ha querido sumir nuevamente. ¿Qué opciones se barajan? ¿Es legítimo comenzar un nuevo proceso? ¿Está ya fenecido el plebiscito de entrada? ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos para poder evitar otro proceso? Bueno, para resolver esta y otras dudas tengo una tremenda invitada. Déjenme contarles que ella es abogado, es doctor en Derecho, magíster en Derecho Público, ex candidata constituyente por el Distrito 14. Mira, las cosas que se perdió la Convención Constitucional. Académica universitaria, por supuesto, republicana, como no. Les hablo de Andrea Iñiguez, a quien damos una cordial bienvenida. Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estoy muy bien. Mira, la verdad es que fue una bendición no haber salido electa convencional, así que eso no es una cosa mala, digamos. ¿Ah? Sí, Yo por me motivo. presenté. Sí, claro, mira, yo me presenté porque me pidieron, de verdad. Yo no tenía ningún interés, me lo pidieron. Y dije, bueno, si el país está en problemas, tendremos que hacer algo. No podemos sentarnos desde la cátedra a ver lo que está sucediendo, ¿no? Como nos pasa el tren por el lado. Así que esas fueron, yo creo que eso, yo siempre digo, no hice el servicio militar, pero fui candidata a la convención. Y con eso ya he servido a la patria, ya que estamos en el Día de las Glorias del Ejército. Maravilloso, exactamente. Bueno, dicen que fue una tortura muchos de los convencionales que pudieron ingresar a No, ese... mira, yo soy católica, yo creo que me habría saltado 100 años en el purgatorio de haber estado en esa convención. Así que menos mal que no fue así. Te habría salvado el purgatorio de todas maneras, pues ya Sí, tienen lo el habría cielo vivido acá en ganado. la tierra. Tienen el cielo ganado ya. Bueno, exactamente, Andrea. Entonces, bueno, mucho se ha debatido respecto de cómo continuar este proceso constituyente, pero bueno, te tenemos como invitada porque queremos saber qué es lo que sigue de verdad, qué es lo legal, lo legítimo. Cuéntame. Sí. Mira, yo creo que aquí hay dos carriles. Uno es el político y otro es el jurídico. Y como a mí como doctora en Derecho y como una persona interesada en el rigor jurídico, me interesa más el tema jurídico. Y a lo mejor los que nos están viendo dicen, ya, me cambio, porque en realidad yo quería ver como un debate más político. Pero un momento, les pido un momento su atención, porque en Derecho y en la política importa mucho el cómo se hacen las cosas. ¿Ah? Y ahí el derecho tiene una función muy importante en la política. O sea, el derecho lo que hace es reglar la política, darle orden, todo este como desorden, como chasconeo, ¿no? Que es necesario, que es propio de la política, efectivamente, pero el derecho tiene esa función como de darle un cauce y que esta cuestión no derive en una anarquía. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se habla mucho de lo que se quiere hacer, pero no el cómo se quiere hacer. Y si no hacemos las cosas bien en las formas, eso va a terminar afectando el resultado. Y yo creo que la convención es el reflejo de eso. O sea, hay mucha gente, yo creo que la gente todavía no se pregunta por qué llegamos a esa convención. Todo el mundo dice, ¿por qué llegamos a mamarracho?
Pero yo creo que ese mamarracho fue consecuencia del resultado, del cómo llegamos a esa convención. Y del cómo llegamos a esa convención tiene directa relación de por qué, en mi opinión, porque el 15 de noviembre no se puso atención a las formas. Y al no ponerse atención a las formas, tuvimos ese resultado. Entonces a mí lo que me preocupa y lo que yo denuncio donde me invitan, y gracias por la invitación, Tarín, y donde sea lo voy a explicar, es que si hay una lección que tenemos que aprender esta vez, es que hay que prestar atención a las formas, porque si no, el resultado podría ser igual o peor. Y eso es lo que me gustaría explicar también, a medida que se vaya dando la conversación. Ahora, Tarín, si tú dices, oye, esta señora está hablando en complicado, está hablando como si estuviera hablando de una convención de abogados, tú me dices, es que no estoy entendiendo nada. La gente que está en el chat o los que van a ver después en diferido no entienden nada, así que vamos a tener que simplificar esto. Lo volvemos a explicar, no hay problema. Estamos perfectamente. Bueno, tú decías que hay una forma legal y una forma política, las diferencias de esto, para que las personas en la casa lo entiendan. Que en el fondo uno es un consenso, ¿cierto? Cuéntanos de eso. A ver, para mí el tema político es, todos queremos una nueva y ¿cómo le llaman? Nueva y buena constitución, algo así. Ya, nueva y buena constitución. Esa es como, pero para mí eso es un eslogan político, ¿ya? Y a mí lo que nadie me explica es cómo pretendes tú llegar primero, ¿por qué necesitamos esa nueva y buena constitución? ¿Es que acaso la que tenemos es mala? Esa es la pregunta que habría que hacerse, pero si fuera así, ya, ok, ¿cómo llegamos al cómo? El cómo, nadie lo está diciendo. Y en el cómo hay bastantes diferencias y pueden haber situaciones muy peligrosas desde el punto de vista jurídico. Entonces, lo que yo querría hablar es el cómo supuestamente podríamos llegar a esa buena y nueva constitución y cómo podríamos no llegar a ella. Sí, bueno, comenzamos entonces con lo que tenemos hoy día, ¿no? Tenemos acá en el capítulo 15 la reforma de la Constitución y del procedimiento para lograr una nueva Constitución de la República, en el artículo 142, que está muy en boga hoy día, ¿cierto?, del plebiscito constitucional. En el inciso 12 podemos encontrar este texto. Dice, si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Eso entonces es lo legal, es la forma de la que tú hablabas, ¿no? Eso es lo que correspondería. A ver, eso merece una aclaración. Y aquí yo quiero decir que esta reforma que tú estás leyendo, este artículo, es producto de una reforma que es la ley 21.100, 21.200, 21.100 creo que. 21.100. 21.100 de diciembre de 2019. Esa ley es la forma jurídica que tomó el acuerdo por la paz y la nueva constitución. O sea, ese acuerdo fue un acuerdo político que había que darle una bajada jurídica. Y esa bajada jurídica fue esto. Exacto. Cuando se discute esa reforma, yo estuve presente ahí, y esto yo quiero decir porque lo mío es testimonial. O sea, esto yo no lo leí en un papel, yo estuve presente, no estuve en el Congreso el 15 de noviembre, pero estuve en los días posteriores, gracias a un pase que me dio un diputado, no voy a decir su nombre para salvar, pero pude estar presente presencialmente en las comisiones donde se discutió el diseño de este proceso constituyente hasta que se aprobó. Porque este proceso duró 5 semanas. Entonces estuve ahí presencialmente. Y primero lo que yo les quiero decir es que lo que yo vi ahí fue una borrachera constituyente. O sea, si afuera era una borrachera revolucionaria, adentro del Congreso era una verdadera borrachera, era un delirio. O sea, cada loco con su tema, literalmente. O sea, no hubo nadie que dijera, oye, paremos, pongamos los pies, bajemos 3 cambios, veamos lo que estamos hablando. O sea, se hablaba de si van a participar en el nuevo proceso los independientes y también cupos de escaños reservados y paridad, lo que se llama paridad de salida, que, bueno, yo no soy libertaria, pero tengo que decir que para mí la paridad es ofensiva. Yo creo que nadie que se diga liberal puede estar a favor de la paridad de salida. Eso es una aberración. Y yo estoy en contra de la paridad de salida. De hecho, yo fui al Congreso justamente a exponer en contra de la paridad de salida,
Porque si yo hay un feminismo que adhiero es al feminismo liberal, de Christina Hoff Sommers, de esa línea, digamos, ¿no? De Camila Paglia, bueno, lo que también ha expuesto el doctor Jordan Peterson, o sea, esa es mi línea de feminismo, ¿no? Por lo tanto, la paridad de resultados no puede estar más opuesto a todas esas ideas, ¿no? Que son entre conservadoras y liberales. Y libertarias, más bien dicho, ¿no? Liberales no, pero libertarias. Pero bueno, no vamos a discutir acá qué es lo que se liberaron. Eso ya es mucho, pero o sea, esa es mi línea, digamos. Jordan Peterson, Christina Hoff Sommers, Camila Paglia, Agustín Laje, lo que ha dicho él también del feminismo, Alicia Rubio en España, en fin. Entonces, para mí eso era una aberración, pero eso era lo de menos lo que se vio ahí. O sea, de verdad, después querían darle cupos especiales a lo LGTB. O sea, era una verdadera como corporación de estilo fascista lo que estaban tratando de crear, ¿no? Típico del corporativismo de darle cupos a una persona por pertenencia a un grupo, por una profesión. Y todos opinaban, ¿y cuál tenía una idea más loca que la otra? De verdad, o sea, yo le tengo prometido a mucha gente escribir un libro sobre esto. No soy la única, fuimos muchos abogados los que tratamos de ir a poner paños fríos a esto, decir que esto era delirante, no nos escucharon, bueno. Y entonces en este delirio se diseñó este sistema que quedó, valga la redundancia, muy mal diseñado, porque había una premura, había un apuro. ¿Y cuál era el apuro? El apuro que el plebiscito de entrada tenía que ser en abril. Y el CERVEL les advirtió que ellos tenían que tener listo, el padrón tenía que estar listo 3 meses antes de la elección. Y por lo tanto, para hacerlo en abril, esto tenía que estar listo a fines de diciembre. Ahí estuvo el apuro de sacar rápido esta reforma. Por eso se hizo tontas y a locas entre gallo y medianoche. Por eso cuando me dicen, no, que esto lo diseñaron expertos, mira, los expertos que diseñaron esto, muchos de ellos colegas míos, con todo respeto, lo hicieron pésimo, quedó pésimamente mal diseñado y por lo tanto la ejecución no podía ser otra ya que el desastre. El rigor técnico brilló por su ausencia. Y ahí yo quiero destacar una cosa, que lo que se acordó es que iba a haber un plebiscito de entrada para el caso de que si ganaba el apruebo. Nunca se dijo el porcentaje que tenía que ganar, 50-50, o sea, ahí era 49-51, listo. Se procedía a este proceso constituyente que iba a ser una sola vez, claro, y con fechas se estableció esta cláusula de cierre que tú acabas de leer, que si la cuestión planteada era rechazada, seguía vigente en la Constitución. Yo quiero decirle una cosa a la gente acá, y esto está grabado, yo tengo los videos, te los puedo mandar, Tarín, si tú quieres, porque el otro día lo recogí porque le hice una asesoría a una diputada que me los pidió. El actual presidente Gabriel Boric, entonces diputado Gabriel Boric, que era miembro de la Comisión de Constitución, él dijo, bueno, si gana la prueba de entrada, se entiende rechazada la Constitución del 80. ¿Qué es lo que está diciendo ahora Chile Vamos? Claro, claro. Y fue Chile Vamos el que le dijo, no señor, no se entiende rechazada, porque le vamos a poner una norma de cierre, que es el 142. Exacto. Y Boric insistió, yo estuve en una comisión ahí que duró unas 8 horas, y Boric cada vez que podía insistía en esto, él quería dejar el proceso abierto per secula secularum, hasta que se aprobara una nueva constitución. Y claro. Chile Vamos, y la comisión de expertos le dijo, no, por eso está este 142. Por lo tanto, por eso es tan grave que Chile Vamos ahora quiera cambiar la regla del 142. No sé si se ha entendido eso por este lado, o sea, por aquí, sí, o sea, claro. Siempre estuvo, y esto está en la historia de la ley, si usted la revisa, está en la historia de la ley que había una norma de cierre cualesquiera fueran los resultados del plebiscito de entrada. Por lo tanto, estos que andan diciendo que el 80-20 tiene que ser respetado, no, porque lo que ahí se hizo fue simplemente abrir un proceso con un cierre, porque si no, esto podía terminar para siempre, hasta que se apruebe una nueva constitución. Entonces, y aquí va el segundo punto, vamos al rigor técnico. Fíjense ustedes, en derecho las palabras importan mucho. Y la palabra que ocupa Jimena Rincón y estas personas de izquierda que fueron por el rechazo, si tú te das cuenta, Tarín, la palabra que ellos ocupan, y que Chile Vamos estaba ocupando, ahora ya no, pero lo estaba ocupando hasta hace poco, era continuar el proceso. Claro. ¿Por qué esta palabra es tan importante, continuar el proceso? Porque la única forma
O sea, ellos quieren continuar el proceso, pero tú tienes que continuar algo que partió en algún momento. ¿Cuándo partió eso? En el El plebiscito de 25. entrada. Exacto. Claro. Entonces, esto lo que significa continuar el proceso es exactamente lo que Boric quiso hace 3 años. O sea, Boric gana. Claro. O sea, Boric lo que perdió en esa comisión, lo gana ahora. No si no tiene un pelo tonto. Entonces, o sea, lo que Boric perdió, eso es típico de los comunistas, ¿no? Cedemos, Sí, pero para después avanzar. Lo dijo Carol Cariola el otro día, ¿no? Si no perdimos, perdimos como la batalla, pero no la guerra, vamos a seguir avanzando. Seguimos, ¿no? Hashtag seguimos. Claro, Entonces, la teoría del tejo pasivo, que avanzan 3 y retroceden 2 nomás. y da lo mismo, y da lo mismo. Entonces, y jurídicamente hablando, ¿qué significa continuar con el proceso? Continuar con ese proceso del de 2020 significa que tú tienes que romper la regla de salida. No hay otra forma. O sea, si tú quieres que continúe desde el 80-20, hay que modificar el 142. Y con esto voy a cerrar esta idea para que tú puedas hacer las preguntas que quieras. Pero el problema del 142 es que el 142 tenía fecha, 4 de septiembre. Vale. Es decir, el 142 ya operó, ya se aplicó. Entonces, si tú quieres continuar desde el 80-20, lo que hay que hacer, y esto la gente, yo me alegro que mucha gente en redes sociales lo está entendiendo muy bien, gente que no son abogados, es modificar hoy el 142. Pero claro, ¿cómo vas a modificar una decisión, o sea, un artículo que tenía fecha, que ya operó? Exacto. O sea, vas a meternos en la máquina. A ver, si ellos querían continuar el proceso, y aquí yo le concedo algo a Jimena Rincón, ellos presentaron un proyecto para modificar el 142 un mes antes del plebiscito. Sí, en agosto. Yo creo, en agosto, tendrían que haberlo aprobado antes. Eso sí, hubiera sido impresentable, pero jurídicamente me parece, políticamente impresentable, jurídicamente pasa. Pero modificar el 142 que ya operó con efecto retroactivo, para mí es un fraude, es vulnerar además el artículo 5º que dice que la soberanía la ejerce el pueblo a través de las elecciones periódicas y plebiscito. Yo le pregunto a la gente que nos está viendo, si a ustedes les hubieran modificado el 142 antes del plebiscito, ¿hubieran votado rechazo? Dejo abierta la pregunta. O sea, si hubieran sabido que, o sea, aunque gane el rechazo, vamos a seguir, hubieran votado rechazo, porque además aquí viene otra contradicción, es que de nuevo, porque aquí no se está pensando. Si uno dice, el presidente de la República dijo, oye, mira, Chile Vamos le concedió que tenemos que continuar con esto porque ganó 80-20 el plebiscito de entrada. Ya, pues, pero es que no solo ganó 80-20 el apruebo, ganó 80-20 la Convención Constitucional. Entonces ahora Chile Vamos dice, no, esa Convención Constitucional no. Ya, pero también ganó 80-20 la Convención Constitucional. O sea, claro. Si tú retrotraes, modificas el 142, que me parece una aberración, y lo retrotraes al 80-20, tendrías que aceptar la tesis del presidente de la República, que efectivamente también tiene que hacerse por las mismas reglas que se aplicaron ese día. Tú no puedes dividir el plebiscito, o sea, no lo puedes dividir a tu gusto. Concluyo con esta idea. Hay algunos en Chile Vamos que se han dado cuenta de esto, gracias a Dios, y están hablando de nuevo proceso. Claro. Nuevo proceso. Ya, pero nuevo proceso significa establecer nuevas reglas. Por ejemplo, plebiscito de entrada, que es lo que tú mencionabas al principio. Exacto. Todo de nuevo en el fondo, es como copy-paste con otras y qué sé yo. Y ahí tú puedes arreglar el tema de los independientes, puedes decir, no, Convención Constitucional no, en realidad los expertos, que ya podemos hablar de los expertos, tengo mi opinión sobre ese tema, pero hay que tener cuidado. Pero yo tengo la sensación de que la centroizquierda que votó por el rechazo no quiere saber nada de nuevo proceso. Si tú te das cuenta, no ocupan habla los tuits de Jimena Rincón, de Walker, ellos nunca ocupan la palabra nuevo proceso. Ocupan la palabra continuar. Y claro, eso tiene una consecuencia jurídica. No sé si está muy enredado. No, está perfectamente. Bueno, las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, por favor, pueden hacerla a través de nuestro chat, de nuestro super chat, por supuesto, si nos quieren apoyar.
Vamos a revisar entonces, tú justamente estabas hablando del artículo 5 de la soberanía nacional, lo voy a leer. Dice, capítulo primero, base de la institucionalidad, artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, ni individuo alguno, puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entonces aquí lo importante, por supuesto, que es la primera parte, ¿no? Que la soberanía reside esencialmente en la nación. Y esta nación habló claro y fuerte El ejercicio. Ahí está el tema, el ejercicio. A ver, profundiza un poco más en ese concepto. O sea, la soberanía significa que el titular es la nación, es decir, todos los chilenos, pero el ejercicio es de aquellos chilenos que tienen derecho a voto. Por eso el pueblo, ahí se entiende el pueblo en votaciones populares y escrutinios. Por lo tanto, ahí no es la nación la que ejerce la soberanía, sino el pueblo a través de la elección periódica. Por lo tanto, en mi opinión, modificar con efecto retroactivo una decisión que ya se tomó vulnera justamente este artículo, en lo que se dice en el ejercicio de la soberanía. Entiendo. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanía, como ciudadanía organizada para que, en definitiva, paremos esta locura constitucional donde nos quieren meter la clase política? Mira, yo creo que aquí hay tres cosas. Primero, hay que parar este tema de continuar el proceso. O sea, la palabra continuar hay que eliminarla. Porque continuar va a significar modificar el 142. Esa es la consecuencia jurídica de esto. Exacto. Por lo tanto, ¿y por qué uno dice continuar? Porque mira, si nosotros modificamos el 142 y continuamos con estos procesos, eso significa que el proceso no termina hasta que se apruebe una nueva constitución. No hay regla de cierre. Claro. Ahora, la centro derecha dice, no, esto, yo tengo una amiga que hace poco fue a hablar con una de las cúpulas de Chile Vamos, dijo, no, sí, ahora vamos a tener una nueva y buena constitución que todo el mundo la va a aprobar. Perdón, nadie es dueño del cuerpo electoral. El cuerpo electoral, si hay algo que ha aprobado desde el plebiscito de octubre, es que es impredecible. Nadie predijo el 80-20, nadie predijo el resultado de la elección de la convención, nadie predijo que Sichel no iba a pasar a segunda vuelta, nadie predijo que Boric iba a ganar por la mayoría que ganó, nadie predijo el resultado ahora del plebiscito salida. El cuerpo electoral es impredecible y por lo tanto nada asegura que si tenemos una nueva convención, esa convención va a ir a presentar una constitución que la mayoría apruebe, porque esta vez podría suceder que tal como la centroizquierda aliada con la derecha rechazó, podría perfectamente suceder que ahora sea una constitución que nos gusta a la derecha y a los moderados, pero no le gusta a la centroizquierda y a la extrema izquierda y ellos la rechacen. Y entonces, como no tenemos regla de cierre, porque ahora el 142 no existe, entonces vamos por el tercero y vamos por el cuarto. Y eso es el camino a la anarquía, digamos las cosas como son. Y que eso entonces, fue lo que pasó en Venezuela, ¿no? Bueno, o podemos terminar en un régimen chavista o veamos la realidad nacional, lo que nos pasó entre ensayo constituyente y ensayo constituyente en la década de 1830, donde terminamos, el Lircay. Entonces, es impredecible. Por eso es que es tan peligroso modificar el 142, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es que no va a haber reglas de cierre hasta que haya una nueva constitución. Ese es el punto. Ya, segundo, tú podrías decir, ya, Andrea, te lo concedo. Aquí hay gente de Renovación Nacional que me ha dicho, te lo concedo, el 142 no se toca, el proceso se cerró. Vamos a abrir uno nuevo. Exacto. Ya, vamos a abrir uno nuevo significa que vamos a hacer de nuevo un plebiscito de entrada, de nuevo vamos a tener elección de convencionales y ¿qué pasa con la estabilidad del país? ¿Ah? Ahora algunos dicen, no, es que ahora vamos a tener nuevas reglas.
perdón, si en el proceso anterior habían reglas, lo que pasa es que nadie las respetó porque los procedimientos para exigir su respeto, que era un recurso a la Corte Suprema, nunca se ocupó. La única vez que Chile Vamos trató de ocupar ese recurso, ni siquiera la centroizquierda le dieron los votos para recurrir a la Corte Suprema. Y eso es algo que se está olvidando. O sea, los procedimientos de reclamo por incumplimiento de los procedimientos, valga la redundancia, nunca se ocuparon. Entonces, ¿quién nos da la certeza que ahora sí se van a ocupar? Nadie nos da la certeza. Tercer, entonces, por lo menos, entonces yo creo que la ciudadanía tiene que oponerse también. Yo creo que cualquier proceso constituyente fuera del Congreso tiene que ser rechazado. Por lo tanto, nos queda el tercer elemento, que es que el Congreso lleve a cabo de manera reflexiva una reforma a la Constitución del 80, asesorado por expertos, que los mismos expertos discutan, ojo, expertos también que no sean elegidos por los mismos partidos políticos, porque este diseño de este bodrio que fue este proceso constituyente lo hicieron los expertos de los partidos, y digo los expertos, pero al final esos expertos, mi experiencia es que la mayoría de esos expertos le dan preferencia a las conveniencias políticas de sus propios partidos que a su expertise. Entonces, aquí también hay un concepto, y yo veo aquí que es muy popular, por ejemplo, que sea con expertos, pero hay algo que se está obviando acá, pero los expertos van a tener derecho a voz y a voto. Claro. ¿Ah? Porque claro, si tú le das derecho a voto a los expertos, eso significa que esos expertos tendrían que ser elegidos por voluntad popular, si no casi que volveríamos a los senadores designados, o sea, o volveríamos, o ya, entonces ya, hagamos una campaña de expertos, estamos en un delirio constituyente, hagamos una campaña donde los expertos se presentan a candidatos. Ya, pero ¿qué es un experto? Perdón, Jaime Baza tiene doctorados, tiene proyectos Fondesit, y perdóname, Jaime Guzmán no tenía ni proyectos Fondesit ni doctorado y lo hizo harto mejor que Jaime Baza. Entonces, aquí, y con esto voy a cerrar, hay un concepto en Chile, me parece un poco platónico, y cuando digo platónico me refiero a Platón. Platón, ¿te acuerdas que decía que la virtud era sinónimo de conocimiento? Por lo tanto, como que los grandes iluminados llamados a gobernar el país eran los filósofos porque eran los que tenían más conocimiento, y que el conocimiento lo que te hacía era como inmune a las tentaciones y las bajezas de este mundo, ¿no? Como el dinero, la lujuria, la ambición. Eso es una estupidez, perdóname, o sea, los expertos son seres humanos que tienen virtudes y defectos, ahí Aristóteles lo corrigió, ¿no? O sea, evidentemente que la sabiduría y el conocimiento es algo importante, yo no estoy aquí ensalzando la ignorancia, ¿no? La ignorancia no es virtud, pero el conocimiento no es un certificado de ser virtuoso, y no es un significado tampoco de que tú vas a anteponer lo técnico antes que las conveniencias políticas o que las conveniencias personales. Entonces, esto de que ya asesorados, la gente parece que está muy entusiasmada con los expertos, pero de nuevo, ya ese entusiasmo político, démosle una bajada técnica. ¿Los vamos a elegir? ¿Van a tener derecho a voz y a voto? Porque ahí vas a rajar la democracia representativa. Si ya la rajamos con la paridad de salida, si ya la rajamos con los escaños reservados, o sea, ahora vas a tener escaños reservados para expertos. Exacto. O sea, yo creo que lo mejor es, mire, dejemos el constituyente derivado en el Congreso, porque ojo, el 142 dijo que la Constitución sigue vigente y la Constitución tiene mecanismos de reforma. Entonces, no estoy hablando aquí por el inmovilismo, simplemente ocupemos lo que ya tenemos, que es el Congreso, que se demoró 15 años en hacer la reforma de Lagos, asesorados por expertos de los partidos políticos, que ojalá los partidos políticos tal vez sean responsables y respeten a sus expertos, ¿ah? Pero yo no sé si sería bueno hacer una constitución sin democracia representativa. Yo sé que en el mundo ideal de Platón eso funciona muy bien, pero en la práctica los expertos son seres humanos al final. Andrea, y además yo leí por ahí que un experto que sugería la centroizquierda es a Michelle Bachelet. Entonces, de qué estamos hablando en el fondo? ¿Qué nivel, cuál es el piso mínimo? Y como tú decías, Baza, que tiene un doctorado, vimos cómo resultó. Además, finalmente se haga donde se haga, las ideas van a ser las mismas ideas que va a poner la izquierda.
exactamente lo mismo. Van a volver Claro. a poner las mismas ideas sobre la mesa. O sea, no pensemos que por hacer un proceso nuevamente va a ser distinto, especialmente si lo volvemos a hacer en exactamente las mismas circunstancias del principio, aunque tenga expertos. Y déjame entrar al ámbito político, porque hasta aquí me he dedicado a lo técnico. Entonces, con permiso del público, me va a salir y me va a entrar al tema político. Mira, a mí una vez un venezolano me dijo, mira, Andrea, a mí me parece que hacer un proceso ahora con el presidente Boric es peligrosísimo. ¿Y por qué es peligrosísimo? Porque ¿cuál fue el tema de Venezuela que nosotros tuvimos la diferencia con este proceso? Que tuvimos un presidente Piñera, que nunca le interesó el proceso constituyente. Piñera, sabemos que el proceso constituyente para él fue simplemente un mecanismo para salvar su gobierno. Eso fue. Claro. No le interesó. Pero ahora tenemos un presidente que él sí está interesado, ¿no?, en el proceso constituyente, porque él mismo lo dijo. Él no puede desarrollar su programa si no es con una cierta constitución. Por lo tanto, esto de que el gobierno no va a intervenir, que va a ser neutral, o sea, por favor, señores de Chile, vamos, dejemos el buenismo una vez por todas de lado, dejemos de ser rusonianos y empecemos a ser un poquito más aristotélicos. O sea, yo soy muy seguidora de Aristóteles, Santo Tomás, empecemos a usar la astucia. ¿Ah? O sea, el Evangelio dice que hay que ser cándido como una paloma, pero astuto como una serpiente. O sea, el gobierno de Boric no se va a abstraer del proceso constituyente, va a estar encima, porque a él sí le interesa tener una constitución a su medida para desarrollar su programa, cosa que no le pasaba al presidente Piñera. Exacto. Entonces ahora va a ser peor, porque el intervencionismo del gobierno, si ya lo que vimos en la campaña fue descarado, eso no va a hacer nada. Eso va a ser, eso va a ser un canapé. Entonces, ahí voy entrando al tema político. O sea, es sumamente peligroso tener un proceso constituyente con un gobierno que está interesado en un tipo específico de constitución. ¿Ah? Porque además, la constitución, hay que considerar, a veces al presidente Boric, y aquí también viene una opinión política, como que se le ve como una persona que se ha moderado. Yo personalmente creo que el presidente Boric no se ha moderado, sus más cercanos no son personas moderadas, y por lo tanto, y esto lo dijo, ojo, lo dijo Fernando Villegas, que no es por nada, pero yo lo vengo diciendo antes que Fernando Villegas, lo que pasa es que él tiene más llegada, más público, pero Fernando Villegas hace poco dijo, para este gobierno la Constitución es un instrumento de la revolución. Cuando uno piensa en la revolución, comunista piensa así en las calles, agarrándose a pedradas, o en la reforma agraria, con las tomas de los campos y de las industrias. No. O sea, perfectamente tú puedes llevar a cabo una revolución manipulando la Constitución. Y eso ya tenemos una experiencia histórica, como tú dices, el caso de Venezuela, pero también está el caso de los nazis. Los nazis manipularon la Constitución del Weimar sin moverle una coma. Por lo tanto, ahí entonces entrado el tema político. Yo creo que, y con esto va a cerrar también una segunda consecuencia política, la oposición le insiste al presidente, ya presidente, se acabó la farra constituyente, usted anduvo haciendo campaña, se acabó la campaña, ahora tiene que empezar a gobernar. Es que Boric no va a gobernar si tiene un proceso constituyente a la vuelta de la esquina. Claro, va a seguir en campaña, ¿no? Va a seguir en campaña. Sí. Tú tienes que quitarle al presidente Boric, por lo menos por un año, las campañas. Si quieres que el presidente gobierne, quítale aquello que lo único que él sabe hacer, y es un maestro y un profesional, igual que la Camila Vallejo, todos ellos son doctores summa cum laude en hacer campaña y en hacer revolución. Es lo único que saben hacer. Por lo tanto, si ustedes, señores de Chile Vamos, quieren por el bien de Chile que el presidente Boric empiece a gobernar, quítenle, esto es como cuando el niño, uno quiere que haga las tareas y pasa todo el día en el celular. ¿Qué hace? Le quitas el celular. Apaga la wifi. Quítale el wifi, quítale el celular, ¿no? ¿Y cuál es el wifi? ¿Cuál es el celular de este señor que le impide concentrarse en las tareas de gobierno, como dice el artículo 24 de la Constitución, que el gobierno y la administración del Estado? Los procesos constituyentes. No vamos a tener gobierno mientras tengamos un gobierno en proceso constituyente. Y la llave, fuera del Congreso, insisto, dentro del Congreso no pasa nada, porque ahí ya hay más, ahí no hay elecciones de por medio. Entonces, el presidente no puede manipular nada. Pero si lo sacas del Congreso y lo llevas a la calle, que es la elección, no vamos a tener gobierno.
Eso te lo doy firmado. Exactamente. Bueno, tanto se meten que gracias a los dichos de Camila Vallejo fue que Chile Vamos reculó, ¿cierto? Porque así de tanto se meten y se van a seguir metiendo, tal cual como tú lo dices. Es que yo creo Cuando, que Chile Vamos no reguló por eso. Y aquí ¿no? viene, no, Ah, mira, cuéntame. esta otra pregunta que tú no has respondido, que tú me hiciste. Mira, seguimos en el tema político. ¿Qué pasa? Que yo te lo digo porque yo he sido candidata a diputada y he sido candidata a la convención, por lo tanto, algo de experiencia política tengo, ¿ya? Y esa es mi última vez que soy. Yo ya hice yo ya dije a todo el mundo, yo ya hice mi servicio a la patria, yo vuelvo a la cátedra, hace tiempo que estoy pensando escribir un libro de derechos humanos y quiero terminarlo. Así que mira, los partidos, a ver, las cúpulas de Chile Vamos, las cúpulas, ellos hicieron su acuerdo, ¿te acuerdas que tenemos que cumplir nuestra palabra? Oye, si tú no puedes, primero que tú no puedes vender lo ajeno, tú no puedes vender la soberanía popular. Así que yo le digo inmediatamente cuando les digan, no, oye, es que Chile Vamos tiene que cumplir con su palabra, ese contrato es nulo, nulo derecho público, porque ellos no tenían la competencia para vender la soberanía popular. Así que quedan liberados del contrato por nulidad. Ya. Entonces, después están las cúpulas, tienes los diputados, pero los diputados pasan mucho más en terreno. Y los diputados en general, ellos siempre tienen apoyos como de organización civil. Por ejemplo, no sé, depende del color político. Yo me imagino, o sea, en mi caso, que era de derecha, a mí me apoyaron mucho las asociaciones de campo, porque yo era candidata a un sector muy rural, entonces las asociaciones del campo, porque además defendía las tradiciones, asociaciones de agricultores, asociaciones de personas, de muchos evangélicos, porque yo siempre, toda mi vida, he defendido la libertad de culto, la libertad de enseñanza, también muchas asociaciones de padres. Entonces, claro, obviamente que la Asociación Nacional de Detenidos Desaparecidos no me iba a dar su apoyo, pero bueno, tampoco es que se lo hubiera ido a pedir, digamos, entendible. Entonces, seguramente algún diputado de izquierda, a su base, o sea, tienen una sociedad civil de apoyo, ¿me Claro. entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que la sociedad civil, ustedes saben que desde el mismo día del plebiscito insistió, ¿con quién? Con los diputados. Decirle, oye, mire, o sea, nada de nuevos procesos, o usted no va a tener nuestro voto en la próxima elección. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué reculó Chile Vamos? Porque los diputados le dijeron no a las cúpulas. ¿Pero por qué le dijeron no a las cúpulas? Porque las bases le dijeron que no a esos diputados. Claro. Entonces, mi llamado aquí es que ya, espero que hayan descansado el 18, pero aquí esta gente sigue cocinando, esta gente sigue conspirando, y si nosotros como sociedad civil bajamos la guardia, de hecho, las cúpulas de Chile Vamos se han reunido, con una amiga mía que trabaja para una sociedad civil en tema de educación, tuvo una reunión con gente de un partido X de Chile Vamos, cúpula, y les golpearon la mesa claramente, o sea, nosotros no queremos nuevos procesos, y ahí como, no, es que ahora los vamos a considerar ustedes, los vamos a escuchar. A ver, no, no es no, como dicen las feministas, ¿no? No es no. Entonces, yo creo que mi llamado aquí para todos los que nos están viendo, como tú decías, me preguntabas, ¿qué podíamos hacer? Nosotros ganamos una batalla muy grande, ¿eh? Ganamos una batalla porque Chile Vamos estaba listo para firmar el acuerdo antes de ir a bailar la cueca, y la verdad es que los dichos de Camila Vallejo fue la excusa para bajarse, de congelar el acuerdo. ¿Ah? El acuerdo está congelado. Pero en la medida en que nosotros nos distraigamos, ellos van a volver a la batalla y a espaldas nuestras van a firmar un acuerdo que sea hacer un proceso constituyente, insisto, fuera del Congreso. Yo no me opongo a hacer un proceso dentro del Congreso. Eso tiene que quedar clarísimo. No estoy por el inmovilismo. Una profesora me acusó de inmovilista. No, yo no estoy por el inmovilismo. Además, si yo les dijera las reformas que yo le haría a la Constitución, caerían desmayados. Pero bueno. Eso va a ser otro programa, Andrea. O sea, caerían desmayados, me tienen prohibido así las reformas porque son demasiado revolucionarias. Pero bueno. Ya, no importa, pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como sociedad civil? Como sociedad civil, yo les pido a todos ustedes, la sociedad civil se organizó de forma muy fuerte para el rechazo. Ya, toda esa sociedad civil no se puede disolver, ¿ya? Y nosotros hemos logrado detener un acuerdo constitucional en Chile Vamos porque fuimos nosotros, las bases, we the people, los que detuvimos esto. Entonces, yo les pido por favor que si ustedes son parte de esta sociedad civil, que insistan, o sea,
que insistan, con mucho respeto, por supuesto, nada de funas, ni de groserías, ni de ninguna cuestión, pero insistir, oiga, por ejemplo, esta semana los diputados van a estar en sus distritos, vayan a verlos a sus sedes, decirle, oiga, mire, nosotros somos la asociación de Guaso de no sé dónde, ¿se acuerda usted que nos vino a pedir el voto para la última elección, todo lo demás? Bueno, les vamos a advertir que si usted llega a dar sus votos para seguir con esto o para abrir una nueva convención o una nueva elección, usted se olvide de nuestro voto. Olvídese. Y eso va a hacer entonces que estos diputados le digan a las cúpulas, sabes que con mi voto no cuenta. No lograron aprobar ese acuerdo porque Chile Vamos se quedó sin los votos. Bueno, justamente... Con mi voto no. Con mi voto no, justamente yo participo dentro de un grupo de personas que, de la sociedad civil, por supuesto, que estamos llevando adelante esta iniciativa con mivotono.cl, pueden firmar en esa página web. Por favor. Sí. Y ya van como sobre 20.000 firmas, pero necesitamos más para poder llevar esto a las cúpulas, como dice exactamente Andrea. Así que usted, si no ha firmado todavía, hágalo y hagamos presión para que no se comience un nuevo proceso. Te voy a llevar un poquito atrás, revisar entonces el espíritu de la norma. Te había mandado un video que se los quiero mostrar a nuestros espectadores. Bueno, el espíritu de la ley se puede inferir, ¿cierto?, de la transcripción del debate que dio origen a la norma, o a la reforma en este caso, y que permitió echar a andar el proceso constituyente. Por ello, quiero mostrarles un resumen de la discusión de la Comisión Técnica del Senado, esto es en diciembre de 2019, que dio origen a esta reforma. Atención con ese video. Dudas sobre el punto 10 porque me pregunto si el fracaso de la Convención Constitucional, o sea, la no ratificación de la Constitución, invalida el plebiscito de entrada que había dado el mandato de hacer una nueva Constitución. Entonces, si no habría que buscar otra salida que fuera, ya sea un nuevo intento de hacer la Constitución, una nueva llamada a plebiscito. Creo que como estamos trabajando, esto corresponde al procedimiento, a este procedimiento y a este acuerdo político, y si fracasa todo el proceso, tiene que haber un nuevo acuerdo político. Pero no sé si corresponde decir que si fracasa el plebiscito de salida, rige la Constitución del 80, esa es mi duda. Pero si no hay nueva Constitución, rige la Constitución del 80. Y si hay un rechazo al plebiscito ratificatorio, rige la Constitución vigente. Mi duda es que esto desconoce el plebiscito de entrada, de alguna manera. Si fracasa la ratificación de la Constitución... Si en el plebiscito ratificatorio no se aprueba el nuevo texto constitucional, bueno, esto va a quedar además en el capítulo 15, digamos, y se podrá utilizar este mecanismo posteriormente, pero si no se aprueba el plebiscito ratificatorio, la Constitución vigente va a perdurar, digamos, ¿no? No hay otra alternativa a eso. Que la ciudadanía vote sí en el primer plebiscito, en el plebiscito de entrada, lo que indica es que se inicia un procedimiento cuyo término depende del cumplimiento de una serie de reglas que son las mismas que estamos estableciendo, que son por lo demás reglas que, si bien están en el capítulo permanente, están asociadas a fechas que son transitorias. Por lo tanto, no es que permanezca un modo de modificar la Constitución permanente, sino que asociado a un procedimiento, a ciertos hitos y ciertas fechas muy claras, que evidentemente en caso de tener que partir todo nuevo, será revisado para establecer un sistema permanente o no. Y en ese sentido, entonces, mientras no haya dos plebiscitos que aprueben y un acuerdo en la Convención, la norma constitucional que nos rige es la vigente. Bueno, clarito entonces. Pero, bueno, yo estuve ahí, así que... Y yo te decía una cosa, yo te voy a decir quiénes son los expertos, algunos de los expertos que hablaron que reconocí. Una Soto, que es de la UDI, cercano a Sebastián Piñera, no es de la UDI, pero muy cercano a Sebastián Piñera. Cheche García, cercano a Evópoli, y no me acuerdo el nombre de la otra colega, pero es cercana a la democracia cristiana. O sea, transversal. Exactamente. Bueno, y hablando justamente de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, por supuesto, yo les quiero mostrar lo que piensa el PDG, porque hay mucha gente que dice, sí, me tinca el PDG, pero lo que dice el PDG, aquí lo tenemos, dice
Partido de la Gente pide un nuevo plebiscito de entrada para continuar en el proceso constituyente. Y esto yo creo que es una trampa, porque si nosotros empezamos a pedir plebiscito de entrada, vamos a partir todo de nuevo. Vamos a volver a hacer este proceso, vamos a volver a tener plebiscito de entrada, constituyente, etcétera. Aunque le quieren, además, estuve leyendo en ex ante que le quieren poner otro nombre, y hay varios nombres, para no decirle convención constitucional, porque está muy castigada por la ciudadanía ese concepto, Sí. ¿no? Pero bueno, vemos al Partido de la Gente, que uno puede decir como es como parte del centro, ¿cierto?, de la política chilena, pidiendo un plebiscito de entrada. Y si pedimos un plebiscito de entrada, esto abre la puerta al nuevo proceso completo. Entonces, bueno, ¿qué opinión te merece esta opción del PDG? A ver, de nuevo, dice, pide un nuevo plebiscito de entrada para continuar con el proceso. Pero no, pues que esto no es continuarlo, entonces es un nuevo proceso. Exacto. Pero ahí está la contradicción. O sea, no es un nuevo proceso, ¿ya? Mira, por lo menos yo aquí veo más rigor técnico. Aquí esto me parece un despropósito político. Pero el nuevo plebiscito de entrada significa dar por cerrado el proceso que describían los expertos en el video que tú estabas mostrando. Pero lo que pasa es que también hay una cosa que aquí nadie dice, o sea, una elección a una nueva convención es un negocio redondo para los partidos políticos y para los candidatos. Exacto. Y yo te voy a decir por qué, porque yo fui candidata. Cuando uno es candidato, uno más o menos calcula cuánto va a gastar y además uno puede endeudarse. Puede endeudarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te endeudas, bueno, tú decides por cuánto te puedes endeudar. Te puedes endeudar por 5 millones o por 100 millones, pero lo razonable sería endeudarte por un monto más o menos de los votos que tú vayas a ir a sacar, ganes o no. O sea, entonces yo calculé para mi campaña de diputado, que esto está en el Cervelo, así que esto lo pueden ver ahí, yo calculé que más o menos iba a sacar 4.000 votos porque era lo que había sacado convencional. Entonces dije, ya, entonces voy a endeudarme en 4.000 votos porque multiplico 1.000 y tanto, me pagan por cada voto, entonces esta es mi capacidad de endeudamiento, y quedé una factura pendiente con una persona que me hizo una campaña comunicacional, bastante modesta por lo demás, pero bueno, fue una campaña comunicacional, y ahí entonces quedó una deuda, yo quedé endeudada con esta persona, ¿ya? Convenimos tanta plata, y yo dije, ya, voy a quedar endeudada por esto, y pago esto con los votos que saque. Y la chunté, porque más o menos saqué los mismos votos que saqué, y el fisco me pagó por esos votos, y yo pude pagar mi pequeña campaña comunicacional, y se acabó. Ahora, si el voto fuera obligatorio, porque lo quieren además hacer con voto obligatorio, yo a lo mejor habría perdido mi campaña de diputada, pero no por 4.000 votos. Probablemente hubiera perdido por 15.000 votos. ¿Me entiendes o no? Entonces, para mí, el voto obligatorio me hubiera convenido porque aumenta mi capacidad para endeudarme en mi campaña. Ahora, yo contraté una campaña austera con una persona muy profesional que tiene currículum de comunicaciones, que lo hace estupendo, ya. Pero imagínate una persona media sinvergüenza que dice, ya, yo calculo que voy a ser candidata a la convención, no voy a salir, voy a sacar 15.000 votos, entonces los flyers se los voy a encargar a mi tío que tiene una imprenta. Claro. Mi jefe de campaña va a ser mi vecina que me cae súper bien y está sin trabajo. Yo conozco una candidata que su jefe de campaña fue el pololo. Entonces, ¿me entiendes tú? Claro. Entonces, claro, es un negocio redondo. ¿Ah? Es una caja pagadora, en definitiva, el CERVEL, ¿cierto?, a través de las votaciones. Es una caja pagadora. Y ojo, y estoy presumiendo que estas personas van a prestar estos servicios, porque en una de esas yo puedo inventar, si una persona es sinvergüenza, puede inventar que le prestaron los servicios y resulta que nunca se movió de su casa, no hizo campaña, pero dice, no, después se toma un par de fotitos y dice, mira, aquí está mi campaña, que en realidad nunca existió, y el CERVEL, ¿qué va a pasar? Le va a pasar la plata. Y con voto obligatorio peor, porque va a sacar más votos y por lo tanto va a sacar más capacidad de endeudarse. ¿Me entiendes tú? Entonces, además, esto es un buen negocio
para los candidatos. Y los candidatos, por supuesto, son aquellos que van a tener los contactos con los partidos políticos, porque a mí el Partido Republicano me vino a pedir que yo fuera candidata. Yo no quería, ¿me entiendes tú? Pero a mí no me, o sea, con voto obligatorio, yo creo que vamos a tener una fila de gente que va a querer ser candidato. O sea, eso no me extraña, no me cabe ninguna duda. En definitiva, Andrea, los únicos que les importa y que les conviene un nuevo proceso no es a Chile, evidentemente, es a los señores políticos. Es a ellos. Exactamente. Es a ellos, porque además le quita la carga que debería tener el Congreso, porque es una facultad constituyente derivada que está en la Constitución. Entonces, les quita esa carga. Yo no entiendo por qué entonces ellos dicen, no, es que necesitamos una convención para que se dedique exclusivamente a esto. Mentira. Si nosotros ya vimos que el Congreso igual quedó paralizado con el proceso constituyente. Y obviamente que el proceso queda paralizado con el proceso constituyente, porque ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, sacar una reforma de pensiones si es que tú no sabes si la nueva constitución, cuál va a ser el paraguas que va a tener respecto de las pensiones? Exactamente. Claro, y todo lo que se rechazó en el último plebiscito del 4 de septiembre, ellos lo van a instalar igual, la reforma de pensiones. Bueno, eso ya es delirante. Sí. Hay gente de centro izquierda que votó por el rechazo, ojo, que votó por el rechazo, que quiere que el proyecto rechazado sirva como insumo para el nuevo proceso. Entonces dicen, no, y es divertido porque es que ves aquí cómo se mete la política sin reflexionar nada, porque dicen, no, mira, tenemos que tomar la actual constitución y el proyecto que se rechazó como insumo para este nuevo proyecto. Pero si son contradictorios, o sea, tú no puedes tener dos puntos contradictorios, o sea, dos posturas contradictorias sobre un mismo punto, no pueden ser las dos válidas a la vez porque eso es absurdo. Entonces, estamos cayendo de nuevo en el delirio, de nuevo lo que yo temo, en el delirio técnico, y el delirio técnico fue lo que nos llevó a la catástrofe que vimos recién. Es decir, que como sociedad civil, primero decir con mi voto no, o sea, no, ni siquiera un plebiscito de entrada, porque el plebiscito de entrada te abre la puerta a este nuevo proceso, ¿cierto? Por eso es tan peligroso, creo yo, la opción del PDG. Y entonces simplemente cerrarse. Y ya si finalmente se hace un nuevo proceso, quizás ahí hablar del plebiscito de entrada y ver otras opciones, ¿no? ¿Qué piensas tú respecto de eso, Andrea? No, yo creo que lo único que hay que hacer es hacer una reforma seria de la Constitución, reformas que sean necesarias, no cualquier cosa por dar el gusto a cualquiera, sino que reformas que sean necesarias a la Constitución, y eso sí, modificar la Constitución actual para plebiscitarla, para hacer un plebiscito salida. Pero un plebiscito de salida de la reforma que se haga en el Congreso, no fuera del Congreso. No más elecciones. Yo creo que con mi voto no más elecciones. Exactamente. Eso. Bueno, y vamos a mostrar el último video que tengo preparado, de lo que tanto es así, digamos, que les conviene a los señores políticos solamente, porque Chile no quiere más división. El plebiscito sigue siendo un sí y un no, seguimos dividiéndonos como país, gastando dinero en un nuevo proceso. Imagínense usted lo mal económicamente que está el país, lo malo que se ve a futuro económicamente, ¿cierto? Y más encima entrar a un nuevo proceso que nos salga tan caro o más. Es una locura. Es una locura, ¿cierto? Entonces veamos a quienes les conviene un nuevo proceso. Bueno, acá tenemos entonces un video del presidente Sebastián Piñera. Estas imágenes fueron en Mega Noticias. Atención con ese video. Compromiso, y yo creo que lo comparten la inmensa mayoría de mis compatriotas, de tener una nueva y buena constitución. ¿Qué significa nueva? Que tenemos que hacer una constitución en plena democracia, para que sea el gran marco de unidad para los próximos 40 años. ¿Hoja en blanco o recogiendo los insumos que ya hay? ¿Qué significa buena? Que sea una constitución que refleje los valores y el alma de nuestro país, que sea una constitución que una a los chilenos, que establezca un sistema político con independencia y equilibrio entre los distintos poderes, que no degrade al Poder Judicial, que le dé atribuciones al Estado para combatir la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. Que además de eso recoja que la nueva Constitución tiene que tener dos características. Legitimidad, y para eso requiere que haya un pronunciamiento y una participación de la gente, y eso requiere elecciones. Pero también tiene que tener calidad,
Y eso requiere el aporte de las personas con experiencia, los expertos, los académicos. Y por eso yo soy partidario de combinar la voz de la gente, y eso requiere convencionales elegidos en un consejo ciudadano, en un consejo constitucional, pero también el aporte de los expertos. No podemos repetir los gruesos errores que se cometieron con la convención, que fracasó, porque su propuesta no solamente era mala, fue rechazada por 8 millones de chilenos. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un compromiso con una nueva y buena constitución. Ojalá no tengamos un plebiscito de entrada. En los últimos 2 años hemos tenido más de 10 elecciones. Y por lo tanto, si nos ponemos de acuerdo en el mecanismo y elegimos un consejo ciudadano o un consejo convencional, que hayan expertos que participen antes y o durante el proceso, vamos a poder tener un texto que ojalá en el plebiscito de salida, que es indispensable, pueda ser aprobado por una enorme mayoría de chilenos. No más de 6 meses. Yo creo que el nuevo Consejo Ciudadano, el Consejo Convencional, debe ser mucho más pequeño que los 155 anteriores. Andrea, ¿cuántos años estuvo la Comisión Ortúzar trabajando en nuestra actual Constitución? ¿Tú tienes ese dato? 7 años. Espérate, 5 años. Y esta gente quiere en 6 meses hacer una nueva Constitución. Es impactante. Bueno, si Piñera quiere, usted no tiene que querer. Así de simple. Mira, exactamente. Si Piñera dice que tengo que ponerme un abrigo, porque sé que tengo que salir en choripolera. Exacto. Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, yo quiero entrar a un tema político aquí, de nuevo. Yo creo que lo que perdió, lo que fue derrotado, y ahí el presidente se equivoca, me parece a mí, digo, esto no es dogma de fe, por supuesto, una opinión política. Yo creo que lo que fue derrotado el 4 de septiembre no fue el proyecto de la convención. El 4 de septiembre fue derrotado el acuerdo del 15 de noviembre, del cual él fue parte. ¿Y por qué el presidente Piñera no quiere un plebiscito de entrada? Porque él tiene miedo, como muchos políticos tienen miedo, de que pierdan el plebiscito de entrada. Y ahí se acabó. Se acabó. O sea, por lo tanto, eso es una elucubración política. O sea, yo el otro día estuve viendo una encuesta que el 46% de las personas no quieren un nuevo proceso constituyente que sea fuera del Congreso. Exacto. Eso es un número muy alto. O sea, y además tenía el 53 quería, pero había un número importante de indecisos. O sea, si tú llegas a llegar de nuevo a esos indecisos, perfectamente pues, y estas son las encuestas que se equivocaron por 10 puntos en el rechazo. 14, por lo menos. 14, o sea, estamos hablando que si es que le creemos a estas encuestas, o sea, si estas encuestas empezamos a considerar el margen de error que tuvieron para el otro plebiscito, a lo mejor incluso está ganando un rechazo. Por eso es que ellos no quieren un nuevo plebiscito de entrada. Y segundo, señor presidente, yo le quiero decir a usted que usted hizo ese acuerdo para su gobierno y ese pacto fracasó. Y usted ya terminó su gobierno. Por favor, presidente Piñera, déjanos en paz. Yo encuentro que en lo personal, Sebastián Piñera ha sido, esto ya voy a entrar, ha sido de lanzar una bomba política. Para mí, Sebastián Piñera ha sido el peor presidente que ha tenido Chile desde Salvador Allende. O sea, ni siquiera el segundo gobierno, el segundo gobierno Bachelet lo hizo tan mal como él. Entonces, yo le pido al señor presidente, por favor, mire, yo no lo voy a mandar a callar, porque yo creo en la libertad de expresión y yo creo que cada uno puede decir lo que quiera, y usted puede decir lo que quiera, yo respeto su libertad de expresión. Pero por favor, en lo que se refiere a la institucionalidad, denos un respiro. O sea, denos un respiro porque de verdad que el daño que nos hizo, no solo durante el estallido, toda la gente que perdieron sus casas, el daño que hizo la Araucanía, porque él decretó el estado de excepción un poquito antes de la elección, y a mí nadie me saca de la duda que fue para salvar a Sichel, que no lo salvó. La Araucanía pidió durante años, durante el gobierno Piñera, el estado de excepción y no se los dieron. Sus cuarentenas, su dictadura sanitaria dejó en la ruina a miles de personas. Entonces ya está bueno, ya. O sea, por favor, sea presidente, yo respeto su libertad de expresión, pero su opinión vale lo mismo que la mía, y la de la Tarín, y la de todos los que están opinando aquí. O sea, no tiene ningún peso político. A mí me parece que el presidente Piñera fue muy irresponsable en la forma en que enfrentó el estallido, muy irresponsable en la forma en que entregó la Constitución, y muy irresponsable en la forma en que cerró la economía durante prácticamente 2 años. Entonces, yo creo que él es un irresponsable, y lo que diga Sebastián Piñera, a mí en verdad, como dijo
Red Butler a Scarlett O'Hara, frankly, my dear, I don't give a damn. Mira, aquí nos pregunta un espectador, dice, en un posible plebiscito de entrada o salida, ¿podría ser con el 2/3? Bueno, eso lo tendría que ver el acuerdo político, si es que se inicia un nuevo proceso, ¿no, Andrea? Sí, claro. Correcto. Así es, así es. Mira, yo creo que, aquí hay otra bomba política que yo también la he comentado con varias, no sé qué opinas tú, Tarini, me encantaría saber la gente que está en el chat qué opina, pero yo creo que Chile Vamos, ellos juraron ¿por qué hicieron todos estos acuerdos, todas estas cosas? Porque yo creo que ellos pensaban que el apruebo, o sea, el rechazo iba a ganar apenas. Entonces, como iba a ganar apenas, su argumento iba a decir, oye, mira, sabes que nosotros no podemos imponer nada porque mal que mal, prácticamente casi el 50% del país está con este proyecto. Entonces vamos a tener que hacer un acuerdo amplio, lo que está diciendo el presidente Piñera. No es un acuerdo amplio. Yo creo, y no sé qué opinas tú, Tarín, que el 62% que sacó el rechazo le vino fatal a Chile Vamos. Fatal. Claro, sí. Fatal. Porque todo su argumento, todo su plan de negociación, de tener nueva, mejor constitución con un nuevo proceso, porque la mitad de Chile lo quiere, no sé qué, se desplomó. Y no saben qué hacer. Bueno, por falta de previsión política nomás. No es problema mío en todo caso. Yo creo que ahí el Partido Republicano fue muy hábil en haberse mantenido al margen, no haber dicho nada, sí, y ver cómo se decantaban las cosas. Evidentemente Republicano está capitalizando todo el voto, ¿no? Todo el voto del rechazo, creo yo. Y yo creo que lo va a capitalizar más, porque si tú piensas, hay encuestas que dicen que hay un 20% que dice que no quiere más nada de convenciones ni nada. En este momento, el único partido que ha dicho nada de convención, nada de elecciones, es el Partido Republicano. Por lo tanto, si hay una elección de una nueva convención, o sea, si en este momento el Partido Republicano tiene un 10% de los diputados, perfectamente podría capitalizar completamente ese 20 o 25% más todavía. O sea, y eso es lo que Chile Vamos, también esa es la encrucijada que tienen. Yo creo, ya, insisto, aquí ya pasé al tema político, no sé qué opinas tú, pero yo creo que esa es la encrucijada que tienen estos diputados también, porque saben que si le dan el voto al nuevo proceso constituyente, ok, nosotros republicanos en este momento no tenemos los votos para oponernos, pero a largo plazo podríamos salir beneficiados. Y eso es lo que yo creo que los diputados de Chile Vamos están viendo y que las cúpulas no lo están viendo. Claro, claro. No están, bueno, hay que hacérselo sentir, como ya hablamos, con mivotono.cl, usted puede votar ahí. Y, oye, en honor al tiempo, porque ya estamos pasaditas, tengo una nueva sección, pero es muy cortito porque tú tienes que decir apruebo o rechazo, nada más. Atención, voto obligatorio. Sí, apruebo. Paridad. Rechazo. Ya me lo habías dicho. Escaño reservado. Rechazo. Por supuesto. ¿Lista de independientes? Dentro de los partidos políticos, pero como fue la lista de independientes, por fuera, rechazo. Claro, hay que saber de dónde vienen, ¿no? Y sí. Estado social y democrático de derecho es nuestra última apruebo-rechazo. A ver, si no, lo rechazo, okay, pero quiero hacer quiero completar mi respuesta. Dale. Hay un mito que se ha instalado que el Estado subsidiario se opone a lo social, y eso es falso, porque uno de los elementos de la subsidiariedad es la solidaridad. Lo que pasa es que la solidaridad, el Estado solidario está mal entendido, porque el Estado solidario lo que hace es enfocar o hace que las ayudas le lleguen a todo el mundo, incluso las personas que pueden aportar al país, que pueden trabajar, que pueden... La solidaridad, en mi opinión, y esto el Estado subsidiario lo recoge muy bien, es que, y está en las encíclicas, el Estado solidario, o sea, la subsidiariedad recoge la solidaridad, pero es ir en ayuda del que no, el Estado tiene que enfocarse en aquel que no puede arreglárselas por sí mismo, que son los niños, los discapacitados, los ancianos. Esa tiene que ser la prioridad. En cambio, el Estado solidario lo que hace es que reparte ayudas que, por supuesto, siempre son escasas para todo el mundo y que a veces ni siquiera llegan a los que realmente necesitan esa ayuda porque llegan a los que gritan más fuerte. Entonces, si por eso vamos a entender por Estado social, no pongo, rechazo. Perfecto. Pero sí por un Estado solidario bien entendido, no como lo han entendido algunos que simplemente lo han enfocado en la economía,
que el Estado solidario nunca fue solamente un tema de la economía. Perfecto. Yo creo que eso requiere una aclaración también. Pero Estado benefactor, no, rechazo. Eso sí que no. Bueno, Andrea, te quiero agradecer tu participación el día de hoy. Ha sido un excelente programa, muy entretenido. La gente ha participado harto, hemos tenido harta audiencia. Así que agradecerte todos tus conocimientos, tu buena disposición a participar el día de hoy. Oye, nadie debe dormirse, como dice la ópera de Turandot, no es un dorma. Nadie debe dormirse porque si no Chile Vamos nos va a pegar la cuchilla por la espalda de nuevo. ¿Ah? Exactamente. ¿Ah? Así que eso. Oye, un abrazo a todos allá en Piensa Liberal, todos. ¿Ah? A ti, un agrado, lo hemos pasado muy bien. ¿Ah? Bueno, muchas gracias y para un próximo capítulo te vamos a estar contactando de todas maneras, Andrea. Así que ha sido muy clara. De todas maneras. Listo, muchas gracias, que estén bien. Chao. Que estén muy bien, chao. Bueno, qué maravilla, ¿cierto? Tener una doctora en Derecho que nos pueda aclarar qué es lo que tenemos que hacer, por supuesto, pues señora, vaya a firmar ahí a Con Mi Voto No. Es la única opción que tenemos, parece, como ciudadanos, como ciudadanía organizada. Y bueno, recordarles, por supuesto, que den like a este video, compártalo con sus redes sociales, haga Reels, TikTok, agarre este contenido, lo puede publicar, por supuesto. Y contarles que la próxima semana vamos a tener un tremendo invitado, vamos a tener al diputado Gonzalo de la Carrera, próximo martes, así que no pierda de vista este programa, próximo martes 27 creo que es, a las 11 de la mañana. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y que los conceptos hayan quedado bastante más claros. Así que estoy buscando justo para cerrar el programa. Acá está, final de programa, ya. Bueno, que tengan linda tarde y nos vemos el próximo martes con Gonzalo de la Carrera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.